Hola, hola, muy buenos días a todos por aquí. Juanma, espero que me escuches Sí, bien. ¿me oís vosotros? Vale, perfecto. Sí, te oímos. Sensacional. Vale, pues únicamente hacer un poco una breve introducción a Juanma Lázaro. Él es programador operador en MA Lighting y además profesor de nuestros cursos habituales que hacemos presencialmente en Stonex, uno de los profesores con los que contamos. Así que con él vamos a hacer el webinar de hoy de Timecode en MA2. Y nada, todo tuyo, Juanma. Cualquier cosa estoy aquí para asistirte en cualquier incidencia que haya, Vale, ¿vale? perfecto. Vamos a ver cómo se Genial. nos da esto. Pues vamos allá. Muchas gracias. Lo primero es muy raro hablarle a una pantalla, ¿vale? O sea, si ves que me paro, pienso cosas, es que es muy raro no recibir la transmisión de la gente cuando estás explicando algo. Vamos a empezar con una pequeña introducción de qué es lo que vamos a ver en este pequeño webinar. Voy a intentar no extenderme mucho, porque esto es un tema para extenderse mucho. Todo lo que yo voy a contar es una interpretación que yo he hecho de las cosas que he leído. Hay muchas cosas que están en inglés, hay muchas, y dependiendo mucho, sobre todo, de quién las lea, este tema es muy disperso, porque para vídeo es una cosa, para sonido es otra. Yo voy a intentar simplificarlo y si veis que me ha faltado, si alguien cree que me ha faltado algún dato o quiere aportar más información, pues aparte de la zona de las preguntas, pues podéis escribirlo. Esto es lo que vamos a ver, es el código de tiempo, cómo se representa, procedencia de los formatos, según cómo se genera, tipos de timecode, conexionado. Vamos un poquito para adelante. Lo primero es, ¿qué es el código de tiempo? El código de tiempo es un sistema de conteo para indicar la posición en el tiempo de una trama o puntos en particular. ¿Qué quiere decir esto? Es para marcarnos en dónde estamos en un momento preciso o para indicar qué punto es en algo de tiempo. Por ejemplo, el código de tiempo, una de las cosas para las que se inventó fue cuando se empezó a trabajar en televisión. Cuando empezaron a trabajar con multicámaras, tanto en televisión como en cine, tenían que indicar dónde querían hacer el corte, dónde tenían que hacer el cambio de plano. Entonces, era muy difícil decir, pues en la sonrisa de la muchacha. ¿Cuándo es la sonrisa de la muchacha? Entonces dijeron, vamos a numerar, a ponerle nombre a todo, vamos a ponerle nombre a todo lo que está sucediendo para poder identificarlo rápido. El código de tiempo se usa en producción de vídeo, ahora mismo se está usando mucho en el control de espectáculos y otras aplicaciones que requieren coordinación temporal de registro de grabaciones o acciones. Es decir, cuando queremos poner cosas en común, necesitamos algo que nos diga en qué momento estamos. Y eso lo podemos, por ejemplo, en el cine, se hace con una claqueta electrónica. Le está diciendo, cuando estamos grabando en multicámara, a todas las cámaras le está poniendo que cada frame tiene un nombre y apellido, para que cuando queramos localizarlo nos resulte mucho más fácil localizarlo. ¿Cómo se representa el código de tiempo? Pues se nos muestra con 8 dígitos, donde vamos a ver, donde se nos muestra las horas, los minutos, los segundos y los frames. Las horas pueden ir de 0 a 23, los minutos de 0 a 59, los segundos de 0 a 59, los frames, dependiendo del formato, pues va a variar una cosa o va a tener un número o va a tener otro. Cosas a tener en cuenta, que el primer frame siempre será el 00, no el 01, ¿vale? Es estilo como el ARNet. No necesariamente se tiene que representar en una hora diaria. Por ejemplo, en radio sí que se utiliza que el código de tiempo sea una hora diaria. Para las transmisiones de cuando trabajan con varias emisoras tienen que entrar a una cierta hora o la publicidad tiene que entrar a una cierta hora. Entonces, por ejemplo, el código de tiempo que usan sí que es una hora real del día, pero para otras cosas no necesariamente tiene que ser una hora del día. Y no todos los sistemas reproducen o leen más de 24 horas. Es decir, el código de tiempo se generó en su día para el tema de televisión y para ponerle horas a la televisión. Entonces,
Ahora mismo hay sistemas que sí leen más de 24 horas, pero no todos los sistemas lo pueden leer, porque como eso estaba pensado para una época en la que estaba pensado para la tele y en la tele solo había 24 horas, por eso ahora mismo ya hay sistemas que sí pueden generar más, pero no todos lo pueden hacer. Para entender un poco de dónde viene el código de tiempo o cómo funciona el código de tiempo, tenemos que ver la procedencia. La procedencia viene dada por la radiodifusión de la televisión. Y la radiodifusión de la televisión viene muy ligado a la frecuencia eléctrica. Cuando se tuvieron que empezar a transmitir por ondas, había que tener muy en cuenta la electricidad. Entonces, dependiendo de la zona donde se estuviera transmitiendo, cambia. Por ejemplo, en Estados Unidos, la frecuencia eléctrica va a 60 Hz y el sistema de codificación y transmisión que usaron se llamaba el NTSC. Una de las características de los NTSC era pues, que el formato tenía que ser 4 tercios, que el número de líneas era de 525. La relación, la frecuencia de la portadora, los sincronismos, el ancho de banda y la frecuencia de los campos. La frecuencia de los campos va muy ligada a los 60 Hz. Entonces, como a la hora de retransmitir la televisión lo que se estaba enviando eran 2 campos, tuvieron que reducir la velocidad de los frames a la mitad para que cada frame se viera en los 2 campos. Por eso la velocidad, la característica de la velocidad del NTSC es de 30 frames. Por ejemplo, en Europa la frecuencia eléctrica va a 50 Hz y se generó el formato que es el PAL, que por ejemplo la reacción de aspecto también era 4 tercios, pero el número de líneas era superior, era de 625 por 576. La frecuencia de los campos era de 50 Hz porque va linkeada a la frecuencia eléctrica y como queríamos ver el frame entero en las dos líneas, porque primero se hacían las líneas de las impares y luego las pares, pues generando los frames a 25 frames. Esto hizo que los formatos estándar de timecode, hay muchos formatos, ¿vale? Nosotros vamos a ver lo que más nos interesa, que son el SENTI, ¿vale? Que la genera la Asociación de Ingenieros de Radiotelevisión de Estados Unidos, en el que pusieron que la velocidad iba a ir a 30 frames. Siempre en televisión blanco y negro. ¿Por qué en televisión blanco y negro? Porque cuando la forma que tenía de generar, de transmitir el NTSC, cuando metieron el color, tuvieron que reducir la velocidad de los frames para poder meter la información de color. Por eso, en Estados Unidos también se utiliza un código de tiempo que es el 29,97. Pero a nosotros eso no nos interesa, porque al final eso es algo muy concreto para la televisión de Estados Unidos. Por eso dejo claro que el 30 frames se usaba solo para la televisión en blanco y negro de Estados Unidos. En Europa utilizamos el EU, que va a 25 frames y se utiliza la producción audiovisual de Europa. Y luego hay otro que es el del cine. El del cine va a 24 frames. ¿Por qué? Porque en el cine, cuando se empezó a grabar las películas, una cuestión económica, si grababan las películas a 30 frames, tenían que consumir muchas más películas. O sea, tenían que consumir mucho más rollo de película. Entonces, económicamente era mucho más caro que grabarlo a 24. Y si lo hacías por debajo de 24, se notaba que ese movimiento no era real. Una de las características del vídeo es que cuanto más frame, hay más realismo. Y eso en el cine no suele gustar. O sea, que por mucho que haya una tecnología mucho más avanzada, en el cine muchas de las películas se sigue trabajando a 24 frames porque te da esa sensación de irrealidad. Se ha grabado unas cuantas películas, por ejemplo, a 44 y no ha llegado a gustar. O sea, se ve mucho mejor, tiene unos mejores movimientos, pero al final no gustaba. Según su generador, el código de tiempo puede ser interno, es decir, lo genera la propia máquina en la que estamos trabajando. Es útil para una sincronización interna o simplemente para localizar un punto de una canción en concreto. Es decir, solo ese código de tiempo va anclado a esa pista. O el código de tiempo puede ser externo. Es generado por un equipo que le manda qué hora, qué minuto, qué segundo y qué frame al resto de máquinas. Cuando varias máquinas trabajan sobre el mismo proyecto, tienen que trabajar a la vez. Por ejemplo, a la hora de grabar multicámaras, pues tienen que estar muy sincronizados. Las conexiones de radio, pues tiene que haber una máquina que genera ese reloj para que todas las emisoras
pues, por ejemplo, entren a la vez a la misma publicidad o las conexiones entre emisoras de radio, pues entren a su tiempo. Y para, por ejemplo, nosotros, los shows, pues es lo que estamos usando. Porque lo que nos importa del código de tiempo es que le estamos diciendo a cada máquina en qué momento de la canción está en ese preciso momento. Tipos de timecode. Hay varios tipos de timecode. A nosotros nos van a interesar principalmente dos. Uno que es el LTC, que es Longitudinal Timecode. Es una señal decimal codificada en binario. Tiene un tamaño de 80 bits por frame. Se transporta en una señal de audio analógica. La frecuencia varía entre 960 Hz y 2400 dependiendo del formato de timecode, y va por cable de sonido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una señal que tenemos que codificar, es decir, ya tarda un poquito. 80 bits por frame no es un tamaño muy excesivo. Entonces, como no es un tamaño de información muy grande, la transportamos en una señal de audio analógica. Eso quiere decir que aunque nosotros el audio lo transportemos por digital, tenemos que convertirlo y meterlo a los sistemas de código de tiempo. O sea, lo que es una señal de audio analógica que da igual cómo la transmitamos. La frecuencia es solo información y es cable y la transportamos por cable de sonido. Cosas a tener en cuenta. El nivel de audio. El nivel de audio, si está muy bajo, las máquinas no lo van a recibir. Al contrario, si el nivel de audio está muy alto, podemos saturar la señal y como al saturar la señal entra ruido, ya la frecuencia no es perfecta y no localizamos y las máquinas no serían capaces de localizarla. No la podemos ecualizar. Si la ecualizamos, estamos cambiando las frecuencias y al cambiar las frecuencias dejamos de transmitir esa información. Cable de sonido, pues puede ser un jack, un Canon, eso depende de cómo lo seques y cómo lo metas a cada máquina. En particular es como transmitir cualquier señal de audio, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo de lo que es una cinta de vídeo, donde vemos A1, A2, son las pistas de audio, donde vemos la parte de vídeo, y luego tenemos dos códigos de tiempo, el CTL y el LTC. El LTC, por eso se llama longitudinal, porque va longitudinalmente a la cinta. Y el CTL es un código de tiempo que hemos usado toda la vida en los vídeos, en los VHS. Cuando nosotros metíamos una cinta, da igual dónde estuviera esa cinta, que si le dábamos para atrás, contaba en negativo, y si le dábamos para adelante, contaba en positivo. Era desde ese punto, te marcaba el tiempo que había pasado en esa cinta. Y luego tenemos el MIDI timecode. ¿Qué es lo que pasaba? Antiguamente en el LTC, al grabarse en las pistas en las cintas, era una grabación analógica. Y cuando tú pasabas la cinta, cuando la cinta salía se pisaba. Entonces, al pisar, lo que hacían era desgastar las cintas. Al desgastar las cintas, lo que hacían era ensuciar el ruido. Al ensuciar el ruido podían tener problemas de sincronización porque no se podía leer bien el código de tiempo. Entonces, para eso inventaron el MIDI timecode. Es una señal directamente binaria, es una señal totalmente digital. El tamaño es de 32 bits por frame. Es una información digital directa, es decir, no hay que transformarla, no hay que pasarla por nada, sino directamente. Como también se empezó a trabajar con la producción musical de los sintetizadores MIDI, pues era una ayuda para el tema de música tener equipos de MIDI sincronizados y se transmitía por cable MIDI. Ahora mismo se puede transmitir por cualquier sistema digital que pueda transmitir MIDI. Puede ser cable MIDI o cable Ethernet. ¿Cómo lo conexionamos en MA2? Pues en el OMPC, en la command, tenemos la entrada de LTC y tenemos la entrada MIDI. Si queremos, para trabajar con el OMPC, en principio con el LTC solo podemos trabajar con la command. Con los nodos sí tenemos una opción, ahora la veremos. Y esto en sistema MA2, tenemos la entrada de LTC y tenemos la entrada de MIDI. Para hacer este webinar, yo tengo un ordenador Mac, una tarjeta de sonido multipista, voy a utilizar el software de QLab y voy a lanzar el formato SENTI, es decir, entre 30 frames, y lo voy a mandar por el LTC de la tarjeta a una consola, a una compact
de MA3 en formato MA2. Y lo voy a conectar por un cable de MANet 2 a mi ordenador para un PC para poder enseñarlo. Vamos con un PC. Lo primero es enseñaros el pequeño escenario que me he montado. Un segundo. Donde he montado 10 aparatos de Ayrton y 10 aparatos, 10 Stormy. Y me he creado dos secuencias de momento, muy sencillas, en la que la Q1 se va a encender el Ayrton 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo apago. Y la otra secuencia son los Stormy. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo podemos configurar el MIDI en el OMPC. Solo se puede hacer en el OMPC. En el sistema MA2, como solo va a recibir el MIDI de encode a través del cable de MIDI. Pero en el OMPC sí que podemos seleccionar una tarjeta diferente. Nos vamos a la bola amarilla de la ventana del programador. Nos vamos a opciones. Y en opciones tenemos en la pestaña de MIDI, tenemos para decirle si vamos a recibir el MIDI a través de la coma, es decir, como yo no tengo coma, le voy a decir que no. Y también nos deja elegir de qué tarjeta de sonido podemos elegir la entrada de MIDI. Yo tengo una tarjeta de sonido MIDI, pues aquí me sale la tarjeta de sonido de MIDI. Si tuviéramos más tarjetas en las que podemos recibir MIDI, podemos elegir por dónde queremos recibir el MIDI. ¿Cómo lo configuramos en la consola? Nos vamos a Setup. Nos vamos a MA Network Configuration. En inglés ya veis que no es muy bueno. Esta es la consola que yo tengo y si nos vamos aquí hacia la derecha, le decimos que la entrada de LTC a dónde quiero que me corresponda y la entrada del MTC a qué slot quiero que me corresponda. Los slots ahora vamos a ver qué es. Si os fijáis, aquí lo deja claramente, siempre. Es decir, MA siempre va a trabajar a 30. Lo vamos a poder visualizar en 25, 24 y en otros formatos. Lo que es la velocidad de trabajo a la que trabaja la mesa va a ser a 30. Lo deja bien claro aquí. En el OMPC, en caso de que tuviéramos la coma, lo mismo. Tendríamos que decirle por qué slot queremos recibir el código de tiempo. ¿Qué son los slots? Los slots están en pools, timecode, slot pool. Es 8 códigos de tiempo diferentes que podemos tener, que pueden ser desde la consola local o desde otras consolas. O podemos generarlo y desde una consola mandarlo a otra consola. A diferencia con otras pools de MA, la pool de código de tiempo no se puede borrar ninguno de los slots. Y no intentéis copiar ni mover ninguno de los slots. Se puede, os va a dejar hacerlo y os va a hacer cosas muy raras, pero vais a perder una sincronía que hay interna de que el slot 1 pertenezca al slot 1 en el MA Network Configuration. Se recomienda no tocarlo, ni copiarlo, ni pegarlo. ¿Que queréis hacerlo? Pues vais a tener futuros problemas en caso de que lo hagáis, ¿vale? Vamos a ponerlo en modo hoja para ver qué número de slot es el que pertenece, el nombre, en caso de que queramos cambiarlo, podemos decirle QLab, para ponerle un nombre, en qué tiempo está, como ahora de momento no está recibiendo nada, y desde qué IP se manda. Por ejemplo, yo ahora le voy a dar play al código de tiempo. Le doy a play, y en cuanto yo le he dado a play, me está diciendo de qué consola está reconociendo ese código de tiempo.
¿vale? En caso de que tengamos varias consolas, pues aquí nos saldrán los códigos de tiempo de qué consola pertenece. Vale, el código de tiempo, que es el pre-roll y el after-roll. Es lo que tarda la mesa en hacer caso a ese código. Por ejemplo, si yo quiero que tengo problemas con el código de tiempo y se me corta, pues el after-roll, si lo pongo de 2 segundos, tiene que estar el código de tiempo parado 2 segundos para que mi código de tiempo se pare. O el pre-roll lo mismo. Si yo quiero que tengo la persona que me lanza el audio no es muy segura y lanza y luego lo para, si no quiero que me empiece a arrancar toda la secuencia, le puedo decir que quiero que el pre-roll sea más tarde, es decir, que tarde 1 segundo en hacer caso al código de tiempo. Si nosotros quisiéramos generar código de tiempo desde la consola, pues en esta ventana le diríamos el inicio donde quiero poner ese código de tiempo y aquí el final de ese código de tiempo. Y si os fijáis, aquí abajo me deja dar play o pararlo. Por ejemplo, yo quiero darle al play al 4. Pues ha empezado a lanzar el 4. ¿Que quiero pararlo? Lo paro. Que en vez de que empiece en el 00, quiero que empiece en el minuto 1. Le pongo 1 minuto. Y cuando yo le dé a play, va a empezar directamente desde 1 minuto. Lo paro y vuelve al principio. O, ¿dónde quiero que acabe? Pues quiero que acabe en 1 minuto y 5 segundos. Cuando yo le dé a play, a los 5 segundos, se va. ¿Vale? Es decir, podemos generar nuestros propios códigos de tiempo. También podemos hacer un loop. Es decir, que cuando llegue a los 5 segundos, con el botón derecho o con la mesa, le daríamos a Edit y lo pinchamos, ¿vale? Cuando yo le dé a Play, lo que va a hacer hacer un loop de esos 5 segundos. ¿Cuándo? Hasta que queráis. Y aquí tenemos en qué formato. Aquí no lo podemos inventar. Es decir, yo le puedo decir que trabaja a 25, pero eso es cuando lo generamos. Pero cuando nosotros trabajamos con la señal externa del LTC, hemos visto que siempre es SENTI. Nosotros podemos visualizarlo en 25 o en 24 o en fragmentos de audio para manejarnos mejor, pero lo que es la señal que recibe siempre va a ser a 30 frames por segundo. Una vez que tenemos claro qué son los timecode slot pool, que es por dónde nos va a abrir el código de tiempo, lo que nos tenemos que generar, lo voy a poner aquí abajo, son los timecode slot. O sea, perdón, los source de timecode. Esto es, digamos, sitios donde vamos a guardar nuestros espectáculos de timecode. Para generarlo tenemos varias maneras. Podemos darle al botón editar y pinchamos, ¿vale? Y ya nos generaría uno. También le podemos dar al botón derecho del ratón, que es lo mismo que editar, o también le podemos decir store y le ponemos. Ahí ya habríamos generado 3 códigos de tiempo. Esto sin problemas se pueden mover o se pueden borrar. Incluso también se pueden copiar, ¿vale? Y copiaríamos toda la información que tuviera ese show de código de tiempo. Vamos a ver las opciones que tenemos. Y entramos con el botón derecho o editamos y en la bola amarilla vamos a ver todas las opciones que tenemos en este código de tiempo, en este show. El timecode es el nombre, vamos a llamarle prueba 1. ¿De dónde queremos coger el código de tiempo? No es lo mismo generar un código de tiempo desde los slots que decirle que quiero un código de tiempo interno. Cuando yo estoy generando un código de tiempo desde los slots, es como si tuviéramos un código de tiempo externo que lo está generando en MA. Y cuando le estoy diciendo que quiero un código de tiempo interno, es que quiero que ese show
vaya a su propio tiempo, ¿vale? Entonces yo le puedo decir que quiero que sea interno, link selected. Esto es dependiendo, si nos fijamos, dependiendo de qué slot tenga pinchado, me va a hacer caso este show de timecode a el slot de timecode. Si yo lo pongo en el QLab, me lo marca en blanco y por mucho que yo cambie, no varía. O si lo pongo como interno, no me marca nada. ¿Por qué? Porque va a ser un play cuando él quiera. No es dependiente de nadie. Es autónomo. El length es la duración que tiene ese código de tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, le pongo que quiero que dure 4 segundos, la marca roja es 4 segundos. Esto principalmente está usado para cuando estamos utilizando un código de tiempo interno. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que haga un loop, pues me lo pondría en interno, quiero que dure 4 segundos y ya puedo hacer luego, como veremos, cómo podemos hacer la repetición. Luego tenemos el offset. El offset sirve para retrasar la señal. Es decir, si nosotros podemos trabajar todas las canciones en el 00 y cuando luego nos vayan a dar los códigos de tiempo, podemos retrasar la salida de esa canción con el offset. Es decir, nosotros trabajamos todas las canciones desde el 00 al minuto 3, pero cuando llegamos y nos dicen, oye, que este momento, en vez de ser en el 00, va a ser en la hora 3. Pues aquí en el offset le pondríamos 3 horas. Perdón. 3 horas. Entonces, cuando nosotros recibamos la hora 3 del código de tiempo, nos va a saltar en nuestro 00 de este código de tiempo. Es una manera de trabajar que te hagas todas las canciones en el 00 y luego le apliques un offset por si acaso ves que os van a cambiar el número de salida o el código de tiempo. El run es si queremos que cuando esto solo funciona con el código de tiempo interno. Podemos hacer que se repita infinitamente. Por ejemplo, voy a grabarme aquí una cosa. Le voy a dar a grabar. Doy. ¿Vale? Si yo lo pongo con el código de tiempo interno y le pongo que no termine de repetirse, cuando yo le dé a play, se va a repetir todas las veces que queramos. Teniendo en cuenta que siempre me va a coger de referencia el final del código de tiempo. Si yo ese código de tiempo lo reduzco, en vez de 4, lo pongo que sea 3 segundos, me lo va a repetir desde esos 3 segundos. Esto es una manera que podéis utilizar para hacer un loop o para hacer cosas en programación y no tener que estar pendiente de la mesa. También le podemos decir que no lo repita. Es decir, cuando yo le dé a play y se pare, ahí se quede. O le podemos decir que lo repita un número de veces determinada. Por ejemplo, quiero que lo repita 3 veces. Uno, 2, no lo he hecho. Esta sería la primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera vez que lo hace. Antes no había contado la primera vez. Acordaros, esto solo va a funcionar con el código de tiempo interno. ¿Qué creo que switch off? ¿Esto qué va a hacer? Esto es lo que le estamos diciendo a la mesa que queremos que haga el ejecutor cuando yo pare el código de tiempo. Si yo ahora tengo esto activado, le doy a play. Si nos fijamos, ha saltado. Cuando llega, voy a quitar la repetición. Quiero que no se repita.
Si os fijáis, me la apaga. ¿Por qué? Porque tengo puesto que quiero que me apague los playback. Si yo le digo que quiero que me mantenga los playback, cuando yo le dé a play, lo echo para atrás, lo paro, le doy a play, me lanza la secuencia y me mantiene el playback. Las unidades de tiempo, pues lo que hemos visto. Esto es en 1/100, en 30 frames, 25 o 24. En vídeo es muy importante ir al frame. En luces, pues va a depender de muchas cosas, porque depende del shutter del aparato, de la velocidad del aparato. Bueno, hablo de luces como si estéis usando fuentes o da igual. O sea, normalmente un frame más, un frame menos, es muy raro que se tenga en cuenta en la hora de luces. En vídeo sí que es importante porque ese frame se puede ir arrastrando. Por eso ellos dicen que directamente leen todo en 30, pero te lo hacen visualizar. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen trampa en 24 frames, pues el frame 2, el 6, el 10, el 14, el 18 y el 22 te lo repiten, o el 25 te repiten el 3, el 8, el 13, el 19 y el 23. Creo que era. Lo estoy diciendo así de memoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando se para? Esto también solo funciona con el código de tiempo interno. Es decir, si yo le doy a play, me lo llevo para atrás, si nos fijamos, se para automáticamente. Si yo lo pongo en pause, cuando yo le doy a play, en vez de pararlo, en pausa. ¿Esto de qué depende? Pues esto depende mucho también de cómo pongamos el switch. Si yo lo tengo puesto con el playback off, si lo pongo en stop, se me apagará la secuencia. O si quiero mantenerlo, el playback off, pero lo pongo en pause, la secuencia se me mantendrá hasta que yo lo pare. Depende de lo que necesitéis, pues tenéis que jugar con estas dos opciones. ¿Qué más opciones tenemos? Es cuando pare. ¿Qué queremos hacer cuando pare? ¿Que no haga nada o que se rebobine? Cuando le estamos diciendo que no queremos que haga nada, es que se queda en el sitio. Si le ponemos que se rebobine, pues lo que va a hacer va a ser irnos al inicio del timecode. Ah, bueno, esto creo que era solo, cuando trabajabas con código de tiempo externo. Perdón, porque lo tenía puesto en pausa, ya me doy cuenta. Como lo tenía puesto en pausa, no se paraba. Entonces, ahora que lo he puesto en stop, le doy a play. Y si os fijáis, cuando lo ha parado, se me ha ido al inicio. Si lo llegamos a hacer con el pause, como antes, le damos a play, se nos mantiene ahí, pero en cuanto yo le dé al stop, ya se nos manda al principio. También tenemos la opción de auto-start. Esto solo nos funciona cuando estamos trabajando con código de tiempo externo. Eso lo que va a hacer es que si lo tenemos en off, tenemos que decirle a nosotros al sobre timecode que se ponga en marcha. Y si lo tenemos en on, en cuanto reciba código de tiempo, se va a poner en marcha y se va a reproducir su parte cuando le toque. Y el record mode es si cuando nosotros vayamos a grabar, que ahora empezaremos a grabar código de tiempos, si lo queremos hacer con Go o con GoTo. ¿Vale? Luego la info es si nosotros queremos escribir información sobre para qué es ese código de tiempo, es una nota informativa de lo que hemos grabado en ese código. Y luego el user bits es para el LTC, y es que en el código que hemos visto antes del LTC, que tenía 80 bits, de esos 80 bits, 32 se usan para decirnos las horas, los minutos, los segundos, los frames, pero hay otros 32 bits que son de usuario, es decir, para nosotros poder nombrar, eso lo tiene que hacer el que genera el código de tiempo y eso no se suele tocar. Por ejemplo, en cine se utilizaba para marcar el rollo de película que era, porque si tenías de una misma secuencia tenías varios rollos, una manera de marcar el rollo era con esa pestaña de usuario que tiene el código de tiempo. O aquí se podría diferenciar si quieres mandar códigos diferentes a un sistema de luces y a un sistema de
de pirotecnia, por ejemplo, ¿vale? Esto solo hay que tocarlo si la persona que nos genera el código nos lo dice. Normalmente yo no lo he tocado nunca, ¿vale? El código que usamos con 24 horas normalmente solemos tener más que suficiente. Pues estas son las opciones que tenemos de los shows. Esas opciones solo valen para este. Es decir, si nosotros queremos que nosotros cambiamos esta configuración de la manera que nos dé la gana, ¿vale? Por ejemplo, esta, quiero trabajar a 25, si yo quiero que esta manera sea siempre igual, lo que hacemos es como siempre, grabamos por defecto. Entonces, siempre que generemos un nuevo show, ya vamos a tener esta configuración. Por ejemplo, si yo lo grabo Save to Default, cuando yo me grabe otro, botón derecho, creamos otro, bola amarilla, si nos fijamos, ya tenemos otra vez todas las opciones como las he configurado. ¿Vale? Voy a borrar este. ¿Qué reproduce el código de tiempo de DMA? Solo reproduce secuencias que están dentro de ejecutores. Es decir, no reproduce macros, no reproduce programador, no reproduce nada que no sea un ejecutor que está dentro de una secuencia, que está asignado a una secuencia, a un ejecutor. O sea, una secuencia asignada a un ejecutor. Si nosotros queremos lanzar una macro, pues lo que tenemos que hacer es meter esa macro dentro de la secuencia de un ejecutor que ya está metido. ¿Vale? Tenemos varias maneras de grabar. Bueno, los botones de reproducción que hemos visto antes, esto es para hacer menos zoom, más zoom, o que nos enseñe toda la secuencia que tenemos nos va a coger desde el primer punto hasta el último. Y luego, el cronómetro de aquí es que cuando nosotros le demos a play, nos siga, es decir, si fijáis, nos está moviendo el tiempo, o no nos siga. Ahora, por ejemplo, no vemos la línea y de repente aparece. Si yo me voy al inicio, muevo la línea al principio, yo esto no lo tengo puesto, le doy a play, veo la línea cómo se va, pero no me sigue. Si yo lo activo, me va siguiendo y me va desplazando la ventana. Luego tenemos dos maneras de trabajar el timecode. Lo podemos trabajar por gráfico o por texto. ¿Vale? ¿Cómo grabamos una pista de código de tiempo? Voy a borrar esta. Lo que hacemos es editarla. Le voy a decir, cambiar la configuración. ¿De dónde quiero? Quiero que me lo coja del reloj del QLab, que es donde yo voy a lanzar mi código de tiempo. El tamaño me va a ser indiferente, porque según vaya recibiendo código y vaya grabando, me lo va a modificar. Esto sobre todo es cuando vamos a trabajar con código de tiempos internos. Le doy a grabar. Me va a poner el gráfico, que a mí me gusta trabajar más en gráfico. Le doy a grabar y la mesa está esperando a recibir. Como ya le he dicho que va a recibir código de tiempo, una cosa que tengo que cambiar que no me gusta es el offset. El offset lo voy a poner en 0, para que me grabe el tiempo que yo voy a entrar. Cuando yo reproduzco el timecode, empieza a verse y según vaya pasando el tiempo, veis cómo os va aumentando el tamaño del timecode. Lo voy a parar. Lo voy a volver al principio, sigo teniendo el botón de grabado, le doy al código de tiempo. Un segundo. Vale, porque no veis el código de tiempo, porque no lo tengo seleccionado, perdonad. No estáis viendo el código de tiempo aquí abajo correr, porque no lo tenía seleccionado. Vuelvo a repetir. Perdonadme, pero es que esto me pone muy nervioso hablar a una máquina y que no me conteste. Doy al Go, ya veo que está grabando y ahora todo lo que yo toque se va a grabar. Por ejemplo, tengo mi QE1, mi QE2, mi QE3, mi QE4, mi QE5, mi QE6, mi QE7, mi QE8, 9 y mi QE10. Cuando yo pare, aquí me han marcado todas las QEs que yo he ido marcando en ese preciso momento. ¿Vale? También podemos grabar, también nos graba la intensidad. Voy a borrarlo, voy a crearlo de nuevo. Bueno, voy a coger, para no perder, voy a decir que quiero grabar por defecto, para que ya me coja el código de tiempo del QLab y que no tenga el offset. Control borrar, paro mi código de tiempo, me lo borro.
voy a dar al botón de editar, le doy a grabar y le digo que go al código de tiempo. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, bajo fader, subo fader, bajo fader, subo fader, bajo fader, subo fader, meto otra secuencia y también bajo y subo fader. ¿Hasta cuándo? Hasta que pare. Cuando yo paro mi código de tiempo, lo hago esto en grande para ver todos los movimientos y cuando yo lo reproduzca, lo voy a reproducir. Un segundo. Lo voy a reproducir y no hace nada. ¿Por qué? Porque no le he dado al play. Tengo que darle al play, voy a parar el código de tiempo, le doy al play y le doy. Y si nos fijamos, nos va a ir saltando las Qs una tras otra. Una cosa que me acabo de dar cuenta que me he saltado, ¿vale? Tenemos el status call. Esto me lo he saltado, perdonad. El status call lo que hace es, si el código de tiempo empieza entre dos Qs, si yo lo tengo activado, me va a ir a la Q en la que supuestamente tendría que estar en el tiempo. Es decir, yo tengo una Q en el minuto 1, otra Q en el minuto 2, y yo el código de tiempo me empieza en el minuto 1 y medio. Si yo lo tengo en el status call on, me va a ir a la Q1, porque es como el estado de cómo estaba en ese momento. Pero si yo tengo el ejecutor apagado y tengo el status call en off, cuando yo le doy a play, no va a saltar la Q hasta que no pase por encima de la orden. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto, para el código de tiempo, que todo lo que yo voy grabando, todo lo que voy tocando, se va grabando. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues en vez de grabarlo manualmente, podemos añadir un punto en concreto. Me vengo a este punto en concreto y le decir, hostia, es que aquí quiero grabar otra Q. Pues tenemos la opción de añadir el punto. ¿Dónde me lo añade? En la pista que tengo seleccionada. Como tengo seleccionada el máster, me lo ha grabado aquí. ¿Por qué? Porque aquí se me había olvidado subir el máster desde el principio. Pues quiero que el máster se me suba. O no, es que no quiero que este punto, en vez de que esté aquí, lo quiero meter aquí. Pues añado el punto. ¿Cómo me puedo mover entre los puntos? O bien lo seleccionamos con el ratón o con el tercer encoder vemos que pone evento. Pues aquí nos movemos en qué punto queremos. Con el segundo encoder lo que vamos a hacer es subir, movernos, si nos fijamos, por en qué track estamos trabajando. Con el primer encoder lo que hacemos es movernos en el tiempo, ¿vale? Y con el cuarto lo que vamos a hacer es mover el punto del evento. Es decir, yo quiero que este punto, en vez de estar en el 2.18, quiero moverlo un poquito hacia adelante o quiero moverlo un poquito hacia detrás. Pues lo hacemos desde el encoder de aquí, ¿vale? Para borrarlo, delete selección, ahí lo borramos. También podemos crear múltiples. Es decir, yo, por ejemplo, sé que quiero meter los códigos cada X tiempo, pues le doy aquí, añadir múltiple. ¿Cuántos puntos queremos meter? Pues quiero meter 5. Aquí hay dos opciones, o decirle intervalo o desde este punto hasta dónde. Si yo quiero un intervalo a lo mejor de 15 frames, me varía y me dice que pues desde donde estás va a tardar 1 minuto 15. O le podemos decir que quiero que vaya hasta el 1 minuto 20. Pues entonces el intervalo es diferente. ¿Vale? Y luego esto es a qué Q va a empezar. Es decir, como le estamos diciendo que queremos meter 5, si yo le digo que quiero empezar por la Q4, me va a meter desde la 4 para adelante. Ahí lo tenemos. Como le hemos dicho que lo queremos repartir en 1 minuto y pico, él directamente me ha cogido y me lo ha repartido en ese minuto y pico. ¿Qué más opciones tenemos? Cuando nosotros borramos un punto, siempre va a ser uno de la selección. Es decir, si yo ahora le diera a borrar, se me borrarían todos los puntos. Ahí va, no quiero, no pasa nada. Nuestro botón de Ops funciona. Ahí vuelven a tener nuestros puntos. ¿Vale? Una cosa a tener muy en cuenta es que siempre que grabamos,
cuando le demos a stop, están seleccionados todos los puntos, por si queremos mover todos a la vez, por si queremos mover todos un poquito hacia adelante, hacia atrás. Es decir, si quisiéramos a borrar, hay que tener cuidado porque se nos borrarían todos. Yo quiero hacer una selección. Pues bien, la podemos hacer con el ratón, ¿vale? O, para quitar la selección que me he equivocado, pues tenemos aquí una opción de quitar selección. Y tenemos un botón que sirve para crear selección. Es decir, cuando yo le doy a crear selección, nos sale una ventanita donde podemos elegir si queremos hacer una selección de la subtrack en la que estamos. En este caso solo sería de esta que es en la que estoy. Del track es todo. Es decir, me cogerían los puntos tanto de arriba como de abajo. O de todas las tracks. Si yo le digo que quiero coger todos los puntos de todas las tracks, le puedo decir todos, ¿vale? Le puedo decir de todas las tracks solo los anteriores, es decir, desde donde estoy a los anteriores, o desde donde estoy hacia atrás. Entonces, esto es una manera rápida de poder mover cualquier punto. No, es que solo quiero mover los puntos del fader de los Stormy. Selecciono la pista de máster, crear selección, solo de la track, de la subtrack, y le digo todos los puntos. Si os fijáis, como lo he dicho hacia atrás, no me ha movido el primero, solo me ha seleccionado los puntos. Y con esto lo que puedo hacer es mover los 16 puntos. ¿Vale? Siempre teniendo referencia donde está nuestro puntero. También lo que podemos hacer es copiar y pegar evento. Es decir, si yo este momento de la canción se va a repetir, me copio el evento, me vengo aquí y me los pego. ¿Vale? Vamos a ver qué significan estas opciones. Estas opciones es que si yo quiero que se reproduzca o no se reproduzca con el play, cuando el código de tiempo pase, va a hacer lo que está grabado. Que no quiero reproducirlo porque no quiero que salga, porque quiero hacer solo una prueba de timecode. Cuando yo lo tengo puesto, por mucho que esto esté en play y yo lance mi código, la primera sí que no se está, pero la pista de arriba, si os fijáis, no se está reproduciendo. Si yo lo activo, ahí empieza a reproducir de donde estaba. ¿Vale? Lo mismo pasa con el grabar. Si yo no quiero grabar algo, yo le doy al botón de grabar, desactivo el grabar, yo por mucho que toque, estoy tocando en la zona de los Ayrton, cuando yo pare, no se me ha grabado, porque lo he deshabilitado. Esto es una manera de protección, una vez que ya habéis terminado una canción o no queréis tocar algo, de protegerlo. Con esta pestaña lo que hacemos es aumentar o disminuir todas las subtracks que tenga. Aquí ahora, por ejemplo, solo me sale el máster, pero ya vamos a ver luego que podemos meterle más opciones. Y luego este tick aquí no hace nada, ¿vale? Pero sí lo hace en formato texto. Cuando yo trabajo en formato texto, es muy difícil trabajar. Entonces, si yo no quiero ver algo, en cuanto yo lo quite, solo me reproduce, solo me muestra la zona, que tengo activada. Si yo no tengo nada, no me muestra nada. Si solo quiero ver los Stormy, aquí lo veo. ¿Qué opciones tengo? Pues yo directamente puedo seleccionar un punto. Si nos fijamos, tengo seleccionado este en verde, que es ese punto. Si yo tengo un texto, ¿qué me está diciendo qué es? ¿Qué ejecutor es? Esto no lo puedo cambiar. Estoy dando ahora el botón derecho y no lo puedo cambiar. El comando es el botón que vamos a dar. Sí que esto sí lo puedo cambiar. Puedo decir que quiero que sea un off, o que quiero que sea un kill, o que quiero que sea cualquier orden. Es decir, siempre nos van a salir el doble de botones, no el doble, pero nos van a salir muchos más botones que las opciones generales. Porque fijaros, en el flash me sale el flash y el flash desapretando, ¿vale? Porque si le dejamos solo el flash puesto, lo va a mantener como si nosotros hubiéramos tenido el flash activado. Si lo grabamos manualmente, es decir, dándole al play y haciendo los botones, directamente la mesa no lo va a hacer. Ahora, si queréis, ahora tengo unos ejecutores aquí abajo de colores y lo probamos. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, voy a poner un gráfico que yo me apaño mejor. Vuelvo a darle al código de tiempo. Le doy a grabar y voy a poner, se están encendiendo los ejecutores, a ver si se encienden.
Voy a encender los Stormy y ahora los voy a cambiar de color. Y para. Si os fijáis, cada vez que yo he apretado y he soltado el botón, me genera un encendido y un apagado. Si yo me vengo a texto, ahora empieza a ver mucha más información. Yo no quiero ver tanta información, me resulta muy incómodo ver tanta información. Pues con este tick lo que hacemos es dejar solo la información que queremos ver. Con este botón activamos todas las tracks, es decir, vemos toda la información, y con este botón desactivamos todas las tracks. Si nos fijamos, nos lo está colocando en orden no de grabar, sino de orden del ejecutor. Si nosotros queremos cambiar ese orden, por ejemplo, yo quiero trabajar con el color azul y quiero trabajar con el Stormy. Nos va a mostrar siempre primero la información del Stormy y luego la información de color. Si yo quiero cambiar, modificarlo, que es para verlo todo como arriba, utilizamos la herramienta de Sort Active, es decir, nos va a meter arriba la información que tenemos seleccionada. Si tenemos toda seleccionada, pues nos lo va a hacer en el mismo orden. Pero si yo quiero ver ciertas partes, por ejemplo, quiero desactivar todo y quiero ver y quiero ver Tengo puesto el track y el green. Ahí nos va a marcar las dos que están por encima. Vale. Y por último, el track función. Esto es todas las cosas que podemos hacer con los tracks. Si nos vamos a gráfico, que lo vemos mejor, expandir todas las tracks. Track función. O hacerlas pequeñas. Si yo no quiero ver los fader, pues puedo expandirlo para verlo todo o colapsar. Voy a borrar esto. ¿Cómo borramos? Track función, delete. Imaginaros que yo los azules, quiero que sea ese punto, pero en vez de que sea el ejecutor azul, quiero cambiarlo por el rojo. Pues tengo la opción de en Change Ejecutor, decirle a qué ejecutor quiero poner. Si le pongo uno que está, por ejemplo, el verde, me dice que ese ejecutor no lo puedo poner porque ya existe. Pero si yo le doy a que lo quiero cambiar por el rojo, ya me ha cambiado el ejecutor, ya me va a lanzar la orden de rojo. Podemos bloquear, se nos bloquea todo para desbloquearlo, o puedo bloquear solo el fader. Si me vengo aquí, bloquear subtrack. Es decir, cuando estamos hablando de subtrack, estamos hablando como de líneas. Y cuando estamos hablando de track, estoy hablando de la track entera. Y porque yo, por ejemplo, quiero bloquear solo la parte de arriba, que es donde están las órdenes, pues tendría que bloquear el subtrack. Pero si quiero bloquear todo, bloqueo el track. El track, digamos, que es el conjunto de todo, y los subtrack es cada apartado. Que yo, por ejemplo, aparte del máster, quiero también tener una subtrack de rate, de velocidad. Pues me vengo aquí, track function, le digo añadir nueva subtrack. ¿Qué quiero manejar? Pues quiero manejar el rate. Y aquí, pues como hemos visto antes, añadir punto, me vengo aquí, añadir punto, y aquí, o bien, me acerco mucho, lo selecciono, no, a veces te deja cogerlo, a veces no, sino con el botón derecho le decimos qué intensidad queremos. Bien. Entonces, podemos generar tanto subtrack como queramos. Un poquito. Yo normalmente lo que hago es reproducir el código de tiempo, pasarme la canción y ir grabándolo según el momento que queramos. Y yo creo que hasta aquí, voy a mirarme las notas. Importante. Ya me faltaba una opción.
Esto es cómo editamos donde grabamos los códigos de tiempo. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, copio este y me lo pego aquí, tengo exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo que podéis hacer es copiar, pegar y modificar en caso que tengáis que rectificar, pues si no queréis perder el código anterior, dependiendo. O sea, que esto sí que se puede. Lo que no se puede copiar y pegar son los slots, ¿vale? Pues una vez que ya tenemos los códigos de tiempo hechos, tenemos una ventana que es Timecode View. Que esto lo que va a hacer es el código de tiempo que tenemos seleccionado, nos lo va a mostrar. Esta bola amarilla vamos a tocar las mismas opciones que si entramos en esta opción. Aquí lo único que nos deja cambiar diferente es si queremos que esté linkado al timecode, al linkeado, es decir, que si esta ventana que acabamos de crear esté linkado al código de tiempo que tocamos, o queremos que siempre nos enseñe el mismo, el timecode 1, y por mucho que yo modifique, esa ventana no cambia. O si queremos verlo en gráfico o en texto, ¿vale? Son las únicas dos opciones diferentes al resto de manera de visualizar. ¿Queréis verlo de las dos maneras? Pues te puedes crear una ventana en texto, Timecode View, y otra en gráfico, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo esta, como le hemos dicho, que solo nos muestre el timecode 1, nos está mostrando solo el 1, y esta, como no hemos dicho nada, nos está mostrando el seleccionado. Pues esta la vamos a hacer que sea el seleccionado. Así las dos cambian a la vez. Y yo creo que hasta aquí. No sé si hay muchas preguntas. Si mueves el ejecutor de sitio, ya tienes el timecode grabado, tienes que cambiar el ejecutor. No. Si lo mueves, directamente se te mueve. Es decir, si yo, por ejemplo, muevo voy a borrar esta para verlo en grande, ¿vale? Tengo este, que es el Stormy, que está en el ejecutor 1.1.2. Si yo lo muevo, directamente se me mueve. O sea, puedes cambiar, incluso si lo quieres mover de página, mover a otra página, directamente me lo mueve. Y da igual, si yo, por ejemplo, quiero cambiar la secuencia de sitio, mover la secuencia 2 a la secuencia 9, si nos fijamos, sigue estando linkeado. Es decir, hay un link interno entre lo que es esa secuencia con ese ejecutor al código de tiempo. Si tú cambias el ejecutor de sitio, el timecode te lo va a cambiar también de sitio. ¿Para qué sirve el video cuando entras en la bola amarilla? Cuando yo entro en la bola amarilla, aquí, esto es si nosotros queremos mandar una nota MIDI de la mesa a otro sistema. Es decir, le tenemos que decir por dónde queremos mandar esa nota MIDI. El MIDI Mapper te viene de serie, no sé ni lo que es. Esta es la configuración que tiene Windows del MIDI y esta es mi tarjeta de MIDI. Cuando trabajamos con MIDI Timecode, hay que tener en cuenta que si estamos lanzando MIDI y estamos lanzando código de tiempo, cuando lancemos una nota MIDI, el código de tiempo se va a parar, va a lanzar esa nota MIDI y luego va a seguir con el código de tiempo. Con eso hay que tener en cuenta el tema de los pre-roll y de los post-roll para saber cuánto tiempo de margen necesito yo que pierda la señal para que no se me corte el código y la reproducción siga funcionando. ¿Se producía introducir datos en un formato de texto y que la mesa lo reconociera para programar, ejemplo, en un formato Excel? Sí, un par más de preguntas. Importada a la máquina? Directamente no. Hay gente que lo que te hace es unos programitas, que esos programitas te generan unas macros y esas macros lo que hace es generarte la secuencia, ponértelas pues y marcarte los puntos. O sea, MA directamente no lo hace. Hay gente que genera unos programitas, que esos programitas lo que te hace es generarte unos textos y esos textos luego una macro te los va introduciendo. Pero directamente lo que es la mesa no lo hace. Otra pregunta.
En un directo de rock and roll te viene una señal de timecode y activa los slots que tienes grabados. Si tenemos puesto los slots, es por dónde vamos a recibirlo. Es decir, si nosotros tenemos puesto, elabora en las opciones, cambio, aquí. Si yo tengo puesto el autostart, está en off. Si yo recibo código, está recibiendo código, pero no se mueve nada. Voy a volver a moverme esto a la página anterior para tenerlo aquí. No se mueve nada porque no está en play. Yo tendría que darle al play para que nos funcionara. Pero si yo, por ejemplo, lo paro mi código de tiempo, activo el autostart, en cuanto yo reciba el código, si nos fijamos, ya va a estar. ¿Por qué uno se me ha puesto en marcha y otro no? Pues principalmente porque en este no le tengo puesto el autostart. Otra cosa, por ejemplo, tengo dos, ahora mismo la misma canción, ¿vale? Esta tengo un offset de 0. Pues a este le voy a meter un offset de 20 segundos. Y tengo los dos en autostart. Autostart. Y autostart. Vale, en este me voy a quitar todos. Voy a editarlo y me voy a quitar todo esto. Delete track función, delete track. Aquí delete track. Y aquí delete track. Y en este, aquí también voy a quitarme este. Aquí vamos a ponerle nombre. Tengo los Stormy y en este me voy a dejar solo los Airflow. Los dos están grabados en el mismo punto, es decir, en el 0,0. Pero lo que pasa es que a este le he puesto un offset de 20 segundos. Sí, de 20 segundos. Si los dos los tengo en autostart, cuando yo le doy a play, los dos se me ponen en marcha, pero si te fijas, solo me está corriendo de momento uno. Y los dos están grabados en el mismo momento. Pero como este tiene un offset de 20 segundos, cuando llega el segundo 20, se empezará a reproducir. Si os fijáis, solo se me está reproduciendo lo de los Stormy. Y ahora, cuando llega el segundo 20, empezará a reproducirse el mundo de los Ayrton. Ahí lo tenemos. Y se nos va a poner en verde la primera, cuando toque la primera pista. Es decir, nos va a poner en blanco mientras no tenga nada ejecutándose, pero cuando empieza a pisar pistas o órdenes, se nos va a poner el indicador en verde. Otra pregunta. Para disparar el QLab desde la mesa MA, ¿es simplemente desde una puedo escribir la nota MIDI en la línea de comandos? Sí, se podría hacer que tú el play del QLab puedas darle el go. Tendrías que conectar el QLab a través de... En una mesa, tener en cuenta que hay que hacerlo siempre con cable, ¿vale? En el ordenador sí que podemos hacer este ruteo interno en caso de que pues, utilicéis programas de IPs en el que puedes mandar nota MIDI, sí que lo podrías hacer. De todas maneras, si tú lo que quieres hacer es linkear la mesa, el play lo suyo sería siempre darlo a lo mejor con el QLab y que sea la mesa la que sea arrastrada por el QLab. Pero tú podrías escribir una nota dentro del ejecutor, en la línea de comando, podrías escribir la nota y se lanzaría. Vale, siguiente. Las secuencias o queues que hay adaptadas al tiempo de una canción en concreto independientemente de los inputs en el código.
No entiendo bien esta pregunta. O sea, las queues se van a lanzar cuando pasen por encima. Los tiempos de las queues, eso es lo que tienes que programar. Que, por cierto, gracias a esa pregunta, se me había olvidado contar una cosa. O sea, es decir, si yo, por ejemplo, le pongo un fade de 2 segundos, cuando yo reproduzca, todas las queues van a entrar con sus tiempos. Justamente lo he hecho en este. Vale, lo hago aquí rápido, 5 segundos. Es decir, van a entrar en los tiempos que nosotros estamos diciendo. Excepto si, por ejemplo, si nos vamos a la zona de texto, si entramos dentro de las opciones de texto, tengo una ventana que es Event Override. En este caso, va a hacer caso al tiempo que nosotros pongamos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, me voy a generar un código de tiempo nuevo. La opción 0, voy a poner a 30 para no liar. Le doy a grabar. Voy a, por ejemplo, los Stormy. Los Stormy tienen un tiempo de 5 segundos en arrancarse, ¿vale? Vamos a ponerlo más rápido para que no se alargue esto mucho. 2 segundos. Yo le doy al play. Me lo preparo primero, perdonad. Le doy al botón de grabar. Me lo pongo en gráfico que yo lo entiendo mejor. Y le doy, me dan el go. Yo empiezo a grabar. Y está tardando lo que yo le he dicho a las queues que tarde. Ahora me está haciendo esto porque me está leyendo el resto. Como he dejado el autostart, esto es yo normalmente no uso el autostart y esto me la acaba de liar. Me la voy a borrar y así tarda menos. Vale. Lo borro y me lo quedo. Ahora el código de tiempo. Lo pongo en 30. El autostart lo tengo quitado. Vale. Grabamos. Apago todo. El vecino. Vale. Le doy a grabar el código. Me entro el código. Le doy Go 1. Tarda 2 segundos. Go 2. Tarda 2 segundos. Go 3. Tarda 2 segundos. Go 4. Tarda 2 segundos. Y 5. ¿Vale? Cuando yo lo paro, aquí tengo mis reproductores, o sea, los botones. Y esto va a tardar, cuando yo le doy al Go, el Play, le doy a Play y va a tardar los 2 segundos que tarda. Que yo esto, por ejemplo, me cojo estos, para el código de tiempo, me voy a coger aquí, crear selección hacia atrás y esto me lo voy a mover muchísimo. Por ejemplo, ahí. Y yo modifico este tiempo, y esto va a ser 10 segundos. Cuando yo lo reproduzca, selecciono el código de tiempo, dejo el play puesto. Cuando yo lo reproduzca, va a tardar el tiempo que le diga la queue. Es decir, si yo modifico los tiempos de la queue, va a tardar lo que la queue tarda. ¿Vale? Cosas a tener en cuenta. Si os fijáis, aquí me pone la entrada de código de tiempo y esto es lo que está leyendo. Si nosotros, como antes, modificamos el offset, un minuto, esto es el código de tiempo que me está recibiendo y esto es el código, digamos, interno. Cuando llegue al minuto, me he pasado, bueno, ya 20 segundos esperamos. Cuando llegue, aquí nos va a marcar el código de tiempo que estoy recibiendo y esto es el código de tiempo que estoy reproduciendo. Como lo he grabado en el 00,
aunque se esté reproduciendo en el minuto 1, nos va a reproducir el código de tiempo 00. No sé si esto se ha entendido bien. ¿Lo ves? Este es el código de tiempo que estamos recibiendo y este es el código de tiempo. Y con el símbolo más, lo que nos está implicando es que hay un offset. ¿Vale? Voy a quitar el offset. No sé si esa es la pregunta que... importante. En texto tenemos el event override. Esto va a quitar todos los tiempos y va a obligar a esa QE a entrar en ese tiempo. Es decir, acordaos que nosotros lo teníamos puesto en 10. Si yo aquí le pongo 5, obliga a todos los tiempos, hasta los tiempos individuales, a mover en 5 segundos. Es decir, todas las cosas que haya grabadas en esa QE van a entrar en 5 segundos. Los delays te los va a quitar y va a meter todos los tiempos en 5 segundos. El único caso que hace es que en caso de que tengáis un swap, el swap sí que lo va a cambiar a 0. Pero no va a tener en cuenta ni los tiempos globales, ni los tiempos de atributo, ni los tiempos individuales de que hayamos metido. Si yo aquí le digo 5 segundos, toda la información que cambia en esa QE va a cambiar en esos 5 segundos. ¿Lo vemos? Se me ha olvidado, perdonar, el play. Lo teníamos puesto en 10 y ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, toda la información que había dentro, un cambio de color, un cambio de posicionamiento, lo va a hacer en esos 5 segundos. Y en caso de que tengamos un delay, no va a tener en cuenta el delay lo va a llevar a 0. Es decir, yo esta opción suelo tocarla cuando es algo que no queréis tocar programación por lo que sea, pero que necesitáis que ese tiempo vaya a esa velocidad. Yo esto lo he usado en muy contadas ocasiones. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay una más. ¿Hay manera de que los timecodes se reproduzcan uno detrás de otro? ¿Hay alguna manera de que se reproduzca uno detrás de otro? No, lo que podrías hacer es que la última que lance un timecode lance el siguiente timecode. Es decir, que la última QE que pongamos aquí diga un go al siguiente timecode en el ejecutor. Es decir, por ejemplo, me grabaría aquí una. Esto es lo hacemos con tiempo interno. Entiendo que esto lo preguntas con tiempo interno. Interno, ¿vale? Y que en la quinta, control copiar este aquí. Y aquí en la quinta le puedo decir go timecode 2. Entonces, cuando tengas esta, te la llevas al principio y lo reproduzca. 1, 2. Cuando llegue a la quinta, que no va a llegar porque no le he puesto 20 segundos, casi. Cuando llegue a la quinta, lo que hace la quinta es reproducir el segundo código de tiempo. No sé si esa es la duda. Esa sería una de las maneras con las que podríamos hacer lo que has preguntado. Pues no tenemos más preguntas, Juanma. Hasta aquí todo. De todas formas, si se ha quedado alguna pregunta en el tintero, asistentes, pues como siempre nos escribís a aula@stonessl.com y se las paso directamente a Juanma o directamente a Finlive, como queráis. Bueno, muchísimas gracias, Juanma. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Imagino que ya hemos terminado. ¿Sí? Tengo aquí el perro que me está mirando con una cara diciendo, este tío que habla. ¿Por qué? Por el hecho de no tener un feedback, ¿no? A tiempo real. Ya. Gracias. Saludos.
Nada, ha ido genial. Eres un crack, como siempre. Millón de gracias por estar con nosotros, Juanma.